Está aquí Paloma Esteban Chencho Arias, Antonio San José, y me gusta recibir al profesor Jorge Vilches García, que viene más de una vez por aquí, pero que hoy viene en calidad de escritor, y de escritor que ha elegido uno de los pasajes históricos, bueno, no les voy a decir particularmente complicado, pero sí enmascarado, difícil de entender, disparatado, que ha vivido esta España disparatada del siglo XIX, que fue la primera República Española. Querido Jorge, buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí con vosotros. Hablo de disparate, porque claro, no llegó a 2 años la primera República Española, creo que hubo 4 presidentes, varios golpes, contragolpes, la guerra de Cuba que finalizaba, conflictos en España y la expresión de uno que quizá lo resume muy bien: estoy hasta los cojones de todos nosotros, que fue, creo, estar en una Figueras, ¿no? Fue Figueras. Fue Figueras, sí. Bueno, ¿qué te llama la atención para hacer un libro de la Primera República? Pues lo que indicabas al principio, es una de las épocas más apasionantes de la historia de España. Quizás sea, no sé, la culminación del disparate español del siglo XIX y además una anormalidad en Europa, porque la República en España se presenta como una utopía, cuando en el resto de Europa ya han reculado y están muy cansados de la utopía y de los efectos revolucionarios y sangrientos de eso. Es más, es que a la República Española no la reconoce nadie en el mundo. O sea, la reconoce Suiza, que en aquel momento no pintaba nada en Europa ni en el concierto internacional, y Estados Unidos, pero con la gracia de que no solamente Estados Unidos estaba metiendo armas y hombres en Cuba para hacernos la guerra a los españoles, sino que además estuvo a punto, en noviembre de 1873, a declarar la guerra, con lo cual estábamos completamente aislados. Fue un episodio completamente disparatado, pero que te radiografía perfectamente cómo funciona el republicanismo en España, que es más antimonárquico que realmente un proyecto democrático y de democratización real en el que se respeten los derechos y libertades de todos, incluso de los monárquicos, y de cómo sobre la fórmula mágica de la República se pretende resolver todos y cada uno de los problemas. Es decir, lo estamos viendo ahora mismo en Madrid, ¿no? Hay un problema de sanidad pública o en atención primaria, o eso cree la izquierda organizada, y siempre sale el típico tonto con la bandera republicana, como si solamente por proclamar la República se arreglara la sanidad. Claro, ¿qué documentos has encontrado que hacen de este libro algo particularmente valioso? ¿Qué fuentes has revisado y qué aspectos inéditos de la Primera República podemos conocer con la lectura? Mira, hay documentación inédita en el libro, como son los informes del embajador italiano, que son apasionantes, pero lo que más me chocó, y es con lo que se comienza el libro, es una entrevista a Amadeo de Saboya, que no se había publicado jamás en España esa entrevista. Estaba en el archivo de Manuel Pavía, el del golpe de Estado del 3 de enero del 74, en el archivo de la nobleza de Toledo, un lugar maravilloso. Ahí estaba preparada una carpeta para mí, y ahí lo encontré, y está en el libro. Y claro, lo que a mí me descubre es a un príncipe italiano que sabía perfectamente con la gente con la que se estaba manejando. Es decir, tenemos la idea de un chaval muy joven que llega aquí inexperto, le manejan todos, y resulta que tenía muy calados a los políticos de la época, de Serrano, por ejemplo, decía, del general Serrano, que da el nombre al barrio, el general Serrano, decía, era un inepto como militar y un inepto como político. Y de ahí para abajo, todos los políticos de la época los tiene perfectamente retratados. Y le preguntan al rey Amadeo, que eso además nos debería servir para el día de hoy, ¿cuál fue el problema de su monarquía? Una monarquía asentada sobre la democracia y los derechos individuales. ¿Cuál fue el problema? Y es que lo clavó, porque dijo, el problema fue la élite política. El problema fueron los dirigentes, su poca responsabilidad, cómo me dejaron a los pies de los caballos, cómo echaron a perder una oportunidad democrática para España. Eso ha sido para mí lo más importante, aparte de que hay otra documentación inédita en el libro y muchas sorpresas, entre otros el sorprendido fui yo. Otra de las cosas que cuentas en el libro, bueno, ya sabíamos que Pavía no entró a caballo, no. Pero en aquel golpe,
pero no sabía yo que Nicolás Salmerón, egregio almeriense, al que tenemos todos los lugareños bueno, tenemos un parque dedicado a Nicolás Salmerón, ¿no? Sí. Bueno, Nicolás Salmerón falseó las actas en contra de Castelar para que quedara el gobierno de Castelar debidamente tocado, ¿o no? Sí, así fue. De el diario de sesiones, que es el más conocido y está pues en algunos manuales de historia, aquella acta fue manipulada. Se entregó una primera versión a los embajadores del momento, los embajadores que estaban por allí, los cónsules, mucho más realista y que está en el archivo de la Academia de la Historia. Y luego Salmerón, que se sintió... La opinión que yo tengo de Salmerón no es realmente positiva. Era una persona muy ambiciosa, muy envidiosa, que odiaba a Emilio Castelar cordialmente, capaz de aliarse justamente contra los que habían combatido, que eran los cantonales. Por cierto, los cantonales de Cartagena bombardearon Almería, expidieron 100.000 duros de la época, y como los almerienses, después de huir de la ciudad, se negaron a aquella estafa, aquel robo, bombardearon la ciudad con la mejor flota que tenía España entonces, bombardearon y se largaron. Bueno, pues con estos mismos que bombardearon Almería, Salmerón quería pactar con la caída de Castelar. Y para vengarse de él, falsificó el acta del diario de sesiones. Nadie en la época se creyó que aquel acta fuera la real, las cosas que pasaron. Pi Margall se subraya la utopía federal y puede considerarse como el valedor de los cantonalismos que llegaron al disparate absoluto, es decir, de la nación jumillana amenazando a la nación cartagenera o a la nación murciana. Hay un edicto de la nación jumillana no dejará piedra sobre piedra de la nación murciana, como no dejen de tocarnos las narices y esas cosas. Sí, bueno, Pi Margall era un tipo bastante estrafalario. Él había propugnado el federalismo, para que lo entienda la gente, de abajo arriba. Él lo llamaba, que entonces no lo entendía nadie y ahora tampoco, el pacto sinalagmático, conmutativo y bilateral. Claro, ya eso es lo que es, ¿no? Pues claro, eso que es. Claro, el pacto de abajo arriba. ¿Qué suponía en la práctica? Suponía romper la soberanía nacional de España, y reconocer la soberanía de los cantones, de cada cantón, de Jumilla, de Murcia, de las Águilas, de donde fuera. Y que luego, a voluntad de ese propio cantón, de tu pueblo, se uniera a su vez con otros cantones y de ahí se reconstruyera la unidad nacional. Con pequeños pactos, uno a uno, una especie de red de pactos. Claro, aquello era una locura, porque lo que haces es deslegitimar el proceso republicano de construcción y permitir que todas aquellas ciudades que quisieran se constituyeran en ciudades independientes, soberanas. No es que fueran independentistas, sino que se dejaba al albur de los dirigentes locales el si se unían o no se unían, o se declaraban la guerra o eran amistosos. El cantón de Sevilla organizó una expedición militar contra Utrera y bueno, se plantaron allí, les pegaron de tiros, capturaron unos cuantos y claro, intentaron robarles. Es decir, que aquella fórmula mágica de la paz y prosperidad universal, al final lo que fue un desastre, un disparate, robos y sangre por cualquier lado. Claro, dar respuestas a algunas incógnitas, yo he apuntado algunas aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de que los radicales se aliaran en las urnas con carlistas y republicanos en 1872? ¿Creían que de verdad eso iba a fortalecer la monarquía democrática? Fíjate que eso está en el ADN de la extrema izquierda, que entonces aquellos eran la extrema izquierda, y es considerar cada convocatoria electoral como un plebiscito. Es decir, o gobernamos nosotros o el sistema se va por el sumidero. Y entonces consideraron que frente a un gobierno conservador, un gobierno de la derecha, el que llevaban Serrano y Sagasta, era un gobierno de la derecha y había que unirse con cualquiera, en este caso con republicanos, que eran más afines a los radicales, e incluso con carlistas, en una organización electoral para ser más efectivos en las urnas. Y era aquello que yo te decía antes del rey Amadeo, que Cacto
perfectamente cómo se comportaba la élite. Un partido responsable, unos dirigentes con una idea de cómo debe funcionar una democracia, nunca se alían con los antisistema, con aquellos que quieren romper un orden constitucional. ¿Por qué? Porque eso tiene sus consecuencias negativas, como ocurrió entonces. ¿Por qué la República no cuajó como tal? Es decir, la ciudadanía en menos de 2 años no tuvo tiempo de asumir la Primera República. Por cierto, que su bandera era la que es ahora nuestra bandera, con otro símbolo, pero la bandera era la roja igualdad. No piensen, fue la Segunda República la que colocó la franja morada, y por razones que algún día ya explicaremos. ¿Por qué no cuaja la Primera República? ¿Porque era un disparate en sí mismo? Era un disparate en sí mismo, y sobre todo porque los republicanos concebían la República como una forma de hacer la revolución en España. Y claro, tú no puedes conciliar con partidos conservadores, con partidos monárquicos, con partidos liberales, como hay que hacer una revolución. Tú puedes conciliar cómo se hace una forma de Estado. ¿Y qué ocurrió? En la práctica, a la hora de la verdad. Fíjate, si la Primera República se proclama el 11 de febrero, el 14 de febrero ya surge la primera crisis de gobierno y el 24 ya rompen. Es decir, en 13 días los federales se quedan solos en el poder. Los radicales ya no están, solamente se atrincheran, políticamente hablando, en la Asamblea Nacional. Si no son capaces de conciliarse con otros partidos, los republicanos tampoco fueron capaces de conciliarse entre ellos. Y en cuanto se quedaron solos, los republicanos se dividieron en 4. Imaginemos que eso le ocurre hoy al Partido Socialista, o Unidas Podemos, o al Partido Popular. No tienes un partido unido capaz de llevar un proyecto adelante, tienes 4 facciones. Hay otra cosa que te preguntas. ¿Cuáles fueron los motivos por los que el gobierno de Pi Margall eligió la guerra telegráfica para calmar a los cantonales en las provincias, en las cortes, en todas partes? Es que la jugada de Pi Margall es... lo que hace es... se hace con el Ministerio de la Gobernación, el primer gobierno. El Ministerio de la Gobernación entonces es como hoy el Ministerio del Interior. Y lo que hace como el ministro de la Gobernación es nombrar a todos los gobernadores civiles. Nombrando a los gobernadores civiles te estás asegurando la organización electoral, es decir, ganar en las elecciones, ¿no? Claro, a partir de ahí, Pi Margall lo que intenta es echar fuera a los radicales y celebrar las elecciones para tener una mayoría con la cual constituir el país en las Cortes. Ese es el gran manejo de Pi Margall. Claro, a partir de ahí, en cuanto a la Asamblea Nacional, los radicales, echando manos de la legalidad, intentan sustituir al gobierno, es decir, tú reúnes en la Asamblea, los censuras y dices, bueno, vamos a nombrar un gobierno nuevo porque este no funciona. Es cuando Pi Margall da un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional. ¿Pero cómo lo hace? Pi Margall utiliza el desorden público. El desorden público para Pi Margall es un arma política. Es una manera de presionar a los radicales. Él en ningún momento coge a la Guardia Civil, que era realmente la que mantenía el orden, o a las tropas, que también auxiliaban, o a los carabineros. No lo hace, porque piensa que esos federales levantados en armas en las capitales de provincia son su partido, y son los que le permiten presionar a los radicales cuando ellos quieren. De hecho, la Asamblea Nacional la disuelve llenándola con la masa federal con armas en la mano, intentando matar a los diputados radicales. Y claro, cuando la oposición le dice, ¿qué está usted haciendo para establecer el orden? Guerra telegráfica. ¿Y qué es la guerra telegráfica? Pues mandar un telegrama, como lo que hoy sería un WhatsApp, estáos quietos. Estáos quietos. ¿Qué efectividad tenía eso? Ninguna. Es él el que permite el levantamiento cantonal en julio del año 73. ¿Por qué? Porque ha dado la orden a sus gobernadores civiles y a las autoridades militares que no se opongan a los levantamientos federales. Por eso se proclama el Cantón de Cartagena. Permite que su máximo líder, el general Contreras, que vaya a tipejo, salga de Madrid en tren, se entera todo el mundo. Yo ahí descubro los telegramas de «Está aquí Contreras, está aquí, oye, les detenemos». No. Y cuando llega a Cartagena, el gobernador civil telegrafía a su vez a Pi Margall y es cuando le permiten proclamar el Cantón de Cartagena que tanto dolor y tanto daño hizo a la República.
La República, recordemos que su duración fue de 2 años, pero prácticamente la mitad estuvo en manos del general Serrano con la República Unitaria, creo que se llamaba, lo que fuera. Es decir, que ahí no hubo ningún tipo de juego hasta que llega Martínez Campos y en el pronunciamiento debido se carga el invento. ¿Cómo fue ese pasaje? Pues es un pasaje que para mí ha sido muy interesante porque me ha descubierto a Sagasta. Sagasta se convierte entonces en un político de fuste. Sagasta era monárquico, es más, era alfonsino. Consideraba que ya la única solución era restaurar a los Borbones, a Alfonso XII, y con él pues traer o mantener la Constitución democrática de 1869. De esa manera Sagasta quería convertirse en el gran hombre de la situación. No solamente había salvado la revolución con la Constitución del 69, sino también había restaurado a los Borbones. Tú imagínate un personaje en plan Suárez, ¿no?, capaz de mantener a los Borbones y al mismo tiempo, oye, una Constitución para el país democrática. El año 74 a mí me ha desvelado un Sagasta impresionante. Cómo se carga en mayo del 74 los radicales y en septiembre se hace presidente de la República. Bueno, presidente del gobierno, del Consejo de Ministros, ¿no? Y Serrano se me ha demostrado se me ha mostrado tal y como lo contaba Cánovas, un soldado de fortuna. Es decir, un tipo con mucha ambición, pero con muy poca inteligencia. Al que le gustaba lo que Castelar llamaba la jaula de oro, que era sentarle en un trono, en un sillón pues bien armado, que tuviera todos los oropeles, y a partir de ahí ya le podías manejar. Y es lo que ocurre con Serrano, que no es nadie. Y luego la restauración en el año 74. También me ha parecido un Cánovas nuevo, porque el Cánovas que hasta ahora se manejaba para el año 74 era el de la restauración civil, sin un pronunciamiento militar, muy pegado a lo que debía ser la organización del movimiento liberal y conservador en torno a Alfonso. Sin embargo, gracias a uno de los descendientes de Martínez Campos, con unas cartas inéditas que están en el libro, he descubierto pues la relación entre Martínez Campos y Cánovas para un pronunciamiento en junio del año 74, llevado a cabo por el general Gutiérrez de la Concha, que misteriosamente, bueno, parece ser que le asesinan en el campo de batalla, un tiro perdido, y ahí muere. Y Cánovas, estamos en el verano del 74, todavía queda tiempo para Sagunto, le dice a Isabel II que la relación es fantástica, la relación es apasionante, le dice: Majestad, yo tengo que dimitir porque mi proyecto ha fracasado y hay que echar cartas de nuevo, hay que volver, hay que empezar a jugar una vez más, ¿no? Y Martínez Campos, un impaciente, porque le está constantemente preguntando a Cánovas. Y ahora es como los niños en los coches. ¿Cuándo llegamos? Pues lo mismo. ¿Cuándo nos pronunciamos? Y Cánovas le dice: tranquilidad, paciencia y, si hay casi unanimidad, adelante. Hasta que en diciembre del 74 decide por su cuenta hacer el pronunciamiento de Sagunto. Entonces Cánovas ya le había pedido a Isabel II que considerara la opción de su hijo. Sí, desde luego. Es más, Cánovas no quería a Isabel otra vez en el trono. Cuando Isabel II, quiero decir, intenta echar mano de Cánovas desde 1869, Cánovas se niega porque sabe que detrás de Isabel II viene todo lo peor de la España que acabó en 1868. Es decir, todo su entorno y unos políticos que no quieren la conciliación, sino lo que quieren es la venganza, el ajuste de cuentas. Y eso se escapa a la fórmula de Cánovas. Bueno, en la Primera República, para Chencho, para Antonio, Paloma vivió la Primera República personalmente. Sí, en primera fila, era cronista. Ya era mayor. Ya lo contabas. Ya lo contaba. Era veterana. Pero no os parece un tiempo apasionante. Hombre, afortunadamente no vivible, ¿no? No, nos parece... Yo quería preguntarle, dado que los almerienses tenemos mitificado a Salmerón, sin embargo, el retrato que ha presentado de los los cuatro presidentes de la República no es muy edificante. Si no era tan edificante, ¿cómo es que han pasado a la historia
como gente proba, íntegra, buenos políticos, etcétera, etcétera. Es un poco misterioso eso. Yo se me cae ahora mismo Salmerón. Salmerón falsificó unas elecciones, es un acto abyecto. Se me cae del pedestal Salmerón, mi paisano. Sí, él estaba muy preocupado por su propia imagen. La idea de que dimite porque no firma 2 sentencias de muerte, claro, a mí me dejó bastante perplejo, porque yo busqué esas sentencias de muerte. O sea, ¿en qué Consejo de Ministros se presentaron esas sentencias de muerte para que Salmerón las firmara? En ninguno. ¿Dónde están los nombres de esa persona? Tampoco. Es decir, fue algo que propagó él y su círculo para salvar su imagen de hombre de principios. Él decía... Se está pintando como un farsante, más o menos. Ajá. Decía, sálvense los principios, perezca la República, ¿no? Es decir, lo importante eran los principios. Cuando él falsifica el acta de las sesiones de Cortes, dice literalmente que está sembrando épica para las generaciones futuras, lo que te da una idea de la irresponsabilidad del gobernante. Él sabía perfectamente que Pavía tenía preparado un golpe de Estado para aquella sesión, el 3 de enero del 74, como lo sabían todos. Y a pesar de eso, llevó a cabo la censura a Castelar, pensando que con eso se iban a mantener los principios, aunque pereciera la República. A mí es un personaje que no me ha gustado absolutamente nada. Es decir, lo único que hizo, fíjate, que luego él lo ocultó en su biografía, para pacificar Andalucía, lo que se llamaba entonces pacificar Andalucía, es decir, acabar con el cantón de Sevilla y el de Málaga y el de Cádiz, mandó al general Pavía, ¿no? Y le dijo a Pavía, si te hace falta... sofoca los cantones a sangre y fuego. Es decir, un tío que dice que no firma 2 sentencias de muerte le está diciendo a Pavía que mate a quien haga falta para pacificar aquellas partes de Andalucía. Y manda para pacificar los cantones levantinos, entre ellos Valencia, al general Martínez Campos. Manda a Martínez Campos, al cual le da la orden de bombardear Valencia. Es decir, oye, una persona que dice dimití por no firmar 2 sentencias de muerte, ¿está permitiendo que Martínez Campos, o ordenando que Martínez Campos bombardee Valencia? Por cierto, sentencias de muerte es un camelo. Es un camelo. En unos cantones... Pero fíjate que en Almería toda la vida hemos creído. Hemos rezado. Sí, y además el parque de Nicolás Salmerón, bueno, es la zona más... Ahí se ponía la feria antiguamente, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Y como ahora se reza al Aro Caballero, que es un maleante. Más de uno debajo de la mesa, después de leer el ensayo, porque un mito queda en pie. Yo le quería preguntar a Jorge, si me permite solamente, de la Segunda República Española, Jorge, tenemos muchas crónicas históricas y periodísticas también, se puede seguir. Y la primera es mucho menos conocida, hay mucha menos obra publicada. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué es un periodo tan apasionante, pero también tan desconocido para mucha gente? Pues lo cuento en el libro por 2 razones. Una de ellas es que está llena de mitos, es decir, de lugares comunes que hay que deshacer, y entonces muchas veces por comodidad se han repetido los mitos de la Primera República, ¿no? La santidad laica de sus personajes, o incluso se acababa la Primera República con el asalto de las Cortes del 3 de enero, que no es cierto porque dura un año más, ¿no? Y eso también, aunque moleste a los que pretenden recuperar esa memoria republicana, oye, el año 74 fue una república exactamente igual. Eso por un lado, pero por otro porque es un periodo enormemente complejo. Es muy difícil, en el que a mí me ha llevado muchísimos años adentrarme en toda esa documentación, y que además, por otro lado, tiene un coste. Claro, porque lo más sencillo en este gremio mío es glorificar a republicanos, a progresistas, a socialistas en la historia y criticar a católicos, conservadores. Eso es lo más fácil. Lo difícil es lo contrario, y aguantarlo y mantenerte y poder seguir en el gremio, con lo cual todo esto ha sido un obstáculo para el conocimiento de la Primera República. Bien. ¿Y Paloma? Sí, hablábamos ahora de Salmerón, pero yo no sé, Jorge, si después de todo este estudio, además tan pormenorizado de ese periodo, hablando de estos mitos, que da la sensación de que casi no va a quedar ninguno en pie, yo leeré el libro y ya lo comentaremos, ¿cuál ha sido la mayor decepción para ti? Qué buenísima pregunta. Yo hice una biografía de Emilio Castelar que me publicó Biblioteca Nueva con Juan Pablo Fusi, un gran historiador español, 2001.
Y claro, a mí me salía un Emilio Castelar en el golpe de Estado de Pavía indignado, enfadado con los suyos, decía no quiero los golpes de bayoneta, pero también enfadado con Pavía, es decir, no es esto, aquello de Ortega, no es esto, ¿no? Un tío indignado. Y claro, con los informes italianos del embajador italiano, con los informes del embajador británico y del francés, lo que me sale es un Emilio Castelar que sabía perfectamente que se iba a dar el golpe de Estado, que no hizo absolutamente nada para detenerlo, porque podía destituir a las autoridades militares o bien poner fuerzas en el Palacio del Congreso que lo impidieran. Es más, el embajador italiano da noticia, a través del embajador británico, de que Castelar, cuando pierde la votación, avisa al general Serrano, que estaba en lo que se llamaba entonces un hotel, enfrente del Palacio del Congreso, para que iniciara el golpe. Entonces, él a partir de ahí, igual que Salmerón, construye su imagen, una persona indignada por los principios, un golpe a la República, pero se reúne con Serrano todas las semanas para ver cómo pueden llevar en el año 74 la República adelante. Esa ha sido, para mí, claro, yo escribí biografía de Emilio Castelar. Para mí aquello, pero Emilio, por favor, pues sí. Sí. Pues oigan, tienen ustedes la oportunidad a partir de ya, dentro de poco están todos los anaqueles, leer La Primera República Española, de la utopía al caos, que ha firmado Jorge Vilches, que otro día ya vendrá aquí a hablar del gobierno. La semana que viene. Exactamente. Ahora de momento hemos hablado de la Primera República. Gracias, querido Jorge. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Enhorabuena.